Buenas tardes, profesores. Hoy les vamos a presentar el síndrome de Down, una condición genética que afecta a muchas personas en el mundo y les vamos a explicar en qué consiste y por qué es tan importante aprender sobre ella. Estamos conformados por Sara Cuervo, Sara Torres, Dana Romero e Isabela Vargas. ¿Dejaron de compartir? Se fue el internet. ¿Dejaron de compartir? No, No. porque se quedó callada, qué chistoso. ¿Qué? ¿No se pasó Dale la de pantalla? vuelta. No, No, sí, sí. sí. What the fuck? Ah, ya me apareció. Y se me apagó. Bueno, vamos a empezar y recortan eso. Sí, 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 Bueno, recorten eso. bueno, rápido, por favor. Bueno, ya. Buenas tardes, profesores. Hoy les vamos a presentar el síndrome de Down, que es una condición genética que afecta a muchas personas en el mundo. Les vamos a explicar en qué consiste y por qué es tan importante conocer más de ella. Somos Sara Cuervo, Sara Torres, Dana Romero e Isabela Vargas. Para iniciar explicando qué es una condición genética, como ya había dicho, que ocurre cuando una persona nace con un cromosoma de más, un cromosoma extra. La persona, en lugar de tener 46 cromosomas, con 23 pares, tienen 47. Una copia adicional del cromosoma 21 y por esto se le llama la trisomía 21. Dentro de las características, los niños y los adultos con síndrome de Down tienen rasgos faciales y corporales distintos. La cara plana y la nariz pequeña con un puente más plano. La cabeza suele ser más pequeña y el cuello más corto. Por lo general, la lengua se sale de la boca, los párpados están inclinados hacia arriba, las orejas son pequeñas y redondas, las manos son anchas y pequeñas con un solo pliegue en la palma y los dedos son más cortos. Los pies suelen ser más pequeños con un espacio entre el primer y el segundo dedo. Eh, el síndrome de Down realmente no es comúnmente heredado, ya que la enfermedad se debe a una división celular aleatoria e inusual. Esta pregunta es muy común, pero la enfermedad se crea durante el desarrollo del el espermatozoide o del óvulo. Como ya se mencionó anteriormente, esta enfermedad no es congénita y tiene y no tiene una causa hereditaria. Como ya se mencionó anteriormente, esta enfermedad es congénita y no es exactamente heredada. El síndrome se da por una mutación genética que ocurre en el cromosoma 21, la cual provoca una división celular inusual en el material genético. Adicional, altera el desarrollo del cuerpo y el del cerebro. Teniendo esta información clara, existen tres factores principales y tres tipos de síndrome de Down pues, que causan la enfermedad. La mencionada anteriormente y la más común, que es la trisomía 21, se presenta cuando hay tres copias del cromosoma 21 en lugar de las dos habituales. El Down de mosaico, en este caso, solamente algunas células del cuerpo tienen una copia extra del cromosoma 21. Esto debido a una división celular anormal desde la fecundación del óvulo. Y por último, el Down por translocación. Se origina cuando una parte del cromosoma 21 se une o se traslada a otro cromosoma, lo que también produce material genético adicional característico del síndrome. Hablando de factores de riesgo, cuando hablamos de esto, nos referimos a cuál es la posibilidad que los padres le pasen esta enfermedad a sus hijos. Empezamos con razones como la edad avanzada, especialmente para la madre, los padres con esto aumenta mucho más el riesgo de tener síndrome de Down. Por otro lado, tenemos las complicaciones. Nos referimos a los problemas de salud adicionales que se pueden aparecer por los cambios en la genética. No todas las personas con síndrome de Down presentan las mismas complicaciones, pero es importante conocerlas para tratarlas a tiempo. Una de las complicaciones más comunes de las personas con el síndrome de Down son los problemas cardíacos. Muchos bebés con este síndrome nacen con algún defecto cardíaco que puede requerir tratamiento o cirugía. Un ejemplo de una complicación cardíaca muy común dentro de este síndrome es el defecto del tabique auriculoventricular.
que es un problema cardíaco congénito en el cual el centro del corazón no se desarrolla completamente, creando orificios entre las cuatro cavidades y causando problemas en las válvulas. También se presentan defectos gastrointestinales. Las personas con este síndrome tienen un mayor riesgo a presentar estos defectos. Pueden ser congénitos como la obstrucción duodenal o ano no perforado, atresia esofágica o adquiridos como los más comunes, el estreñimiento, el reflujo, enfermedad celíaca y difusión de la motilidad intestinal. Además, tienen un sistema inmunológico desregularizado que lo hace propenso a infecciones como infecciones respiratorias o a desarrollar enfermedades inmunes. Esto se debe a anomalías en la función de la célula T y B, menor respuesta de anticuerpos y una inflamación crónica que puede llegar a complicaciones severas. ¿Cómo se relaciona la física y la química con el síndrome de Down? Bueno, la física y la química tienen muchísimo más que ver con esta condición. Desde la química, la trisomía 21, la copia del cromosoma, hace que el cuerpo produzca más o menos cantidad de ciertas proteínas, lo que cambia el equilibrio químico de las células. Estas proteínas son moléculas que hacen parte del mundo bioquímico. Cuando hay demasiadas o pocas, alteran las reacciones del metabolismo, como las de que producen energía o permiten el crecimiento. Ahora ya viéndolo más hacia la física, también hay mucho que entender por el bajo tono muscular que tienen los que tienen el síndrome de Down, que tiene que ver con la fuerza, la elasticidad y la energía de los músculos. Sus músculos generan menos fuerza porque las fibras musculares no tienen la misma tensión y ni la misma capacidad de contracción. Continuando con toda la parte de física y química, hay reacciones que ocurren en el cerebro, especialmente algo llamado estrés oxidativo. Esto es la sobreexpresión en el gen SOT1, que aumenta la producción de la enzima en el superóxido de dimutasa, señalado como SOD, simplemente. En este proceso, el SOD se convierte en el anión superóxido y este pasa a ser un peróxido de hidrógeno, que está señalizado como el H2O2, pero este se dará de forma excesiva, ya que el cromosoma 21 es el que codifica el gen SOT1. Y al estar dañado, pues hay un desequilibrio. Entonces, las enzimas protectoras como catalasa, glutatión de peroxidasa, son insuficientes para neutralizar el exceso de este H2O2, que es uno de los principales radicales libres que se da cuando falla el cromosoma 21. Los radicales libres se dan cuando en la mitosis oxidativa está este fallo del cromosoma 21. Y pues finalmente, este H2O2 acumulados se transforman en tóxicos para el cerebro, que son un radical de hidroxilo, el O2, que daña los lípidos, proteínas y crucialmente el ADN mitocondrial. Esto provocando lesiones y la muerte celular y una alteración metabólica. Y ya viéndolos de una parte de biofísica, el desarrollo anormal de DSCAM o DSCAM, pues se da por la sobreexpresión de ese gen, esa DSCAM, que es una molécula de adhesión celular en el síndrome de Down. Este es como una molécula de autorreconocimiento de unión homofílica y heterofílica, o sea, entre células iguales o diferentes. Entre las ramas de esta misma neurona que se activan señales como de repulsión para que las ramas no se choquen la una contra la otra y se mantengan de forma ordenada sin superponerse. Pero en el síndrome de Down hay un aumento de la DSCAM, donde se interrumpe el equilibrio, o sea, ese orden, donde hay como ramificaciones anormales, los axones están mal ordenados y hay un incremento excesivo en los terminales, en los terminales sinópticos. Como consecuencia, hay un desarrollo defectuoso en el orden o en el cableado cerebral que tenemos, afectando directamente pues, a la conectividad y a la comunicación sináptica y contribuyendo a manifestaciones neurológicas que se dan en el síndrome de Down. Esto es todo por la presentación del síndrome de Down. Muchas gracias por su tiempo.